Bien, hola, buenas tardes. Eh, Vamos a dar inicio a la transmisión del día de hoy. Bien, perfecto. Ok, para los que no me conocen, mi nombre es Francia. Hemos venido las últimas 3 semanas haciendo transmisiones en vivo sobre algunos temas nutricionales. ¿Ok? Y como vengo diciendo también desde hace 2 transmisiones atrás, la idea con estos espacios es que podamos tener una interacción directa. ¿Ok? Pueden dejar sus comentarios, pueden hacer sus preguntas y las iremos respondiendo en la medida que vamos avanzando con la transmisión. Para el día de hoy quería conversar con ustedes sobre un tema del cual hacen muchas preguntas y es el tema de suplementación, ¿ok? Bien, vamos a esperar un momento mientras se van conectando algunas personas. Mientras, por favor, avísenme si se escucha correctamente el audio y también si ven correctamente la imagen, ¿ok? Bien, estaré esperando, pueden decirme en los comentarios, los estoy leyendo. Si tienen algún problema para escuchar el audio, bien, vamos a esperar algunos segundos, algunos minutos, para que me comenten y asegurarnos de que el audio está correcto. Bien, recuerden que pueden hacer sus comentarios o escribir sus dudas en la casilla. Okay, esperemos que alguien me responda para dar inicio a la transmisión. Ok, perfecto. Entonces me comentan que sí se escucha adecuadamente. Bien, como les comentaba, la idea con esta transmisión de hoy es aclarar dudas sobre uno de los temas que más me preguntan, ¿no? Que más preguntan en general, que es el tema de suplementos, ¿ok? ¿Qué suplementos tomar? ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles no funcionan? Aparte de eso, también la idea es que podamos invertir sabiamente nuestro dinero, ¿ok? Sabemos que, bueno, los suplementos nutricionales no son nada baratos, muchos de ellos son muy costosos, entonces la idea es invertir sabiamente, ¿ok? Perfecto, Violeta, gracias. Gracias por avisarme que se escucha adecuadamente. Como les comentaba, la idea es invertir sabiamente, ¿ok? Hacer que nuestro dinero y nuestro tiempo vayan enfocados en ese objetivo que nosotros deseamos lograr, bien sea aumento de masa muscular o pérdida de grasa corporal, ¿ok? Entonces, voy a comenzar con lo básico, dando lo que es el concepto, la definición de un suplemento. Vamos a ir tocando cuáles son los suplementos más utilizados y vamos a ver también una clasificación, que es como lo utiliza el Instituto Australiano de Deportes, para saber cuáles son los suplementos que tienen mayor o menor respaldo científico. ¿Okay? Bien, recuerden, cualquier duda que puedan tener, bien sea de suplementos o de algún otro tema, lo pueden escribir en la casilla y lo vamos resolviendo en la medida que se vaya desarrollando la transmisión, ¿ok? Bien, ahora, comencemos primero con definir un suplemento, ¿bien? Perfecto, listo. Ok, los suplementos nutricionales son fuentes concentradas de nutrientes, ¿ok? O de alguna otra sustancia. La idea es que estos suplementos complementan la dieta normal. En ningún caso sustituye la dieta. En ningún caso un suplemento se va a sustituir al alimento. ¿Bien? Además, para que un producto sea considerado un suplemento, este nutriente o esta sustancia concentrada debe tener algún efecto nutricional o fisiológico en el cuerpo. Usualmente los suplementos nutricionales van enfocados
bien sea en complementar los macronutrientes o el aporte de energía a la persona, o mejorar el rendimiento del deporte, o mejorar el, el desempeño del atleta en el deporte. ¿Okay? Y son comercializados en forma dosificada, es decir, en cápsulas, en pastillas, ampollas de líquidos, en polvos usualmente, pero siempre con una administración vía oral. Cualquier otro producto que se administre intramuscular o intravenoso ya no se considera un suplemento, ya tiene otro nombre, ¿bien? Entonces, ese sería el concepto de un suplemento nutricional. Complementa la alimentación, nunca la sustituye, ¿bien? Ahora, ya una vez vista cuál es la definición, podemos ir a la clasificación. A nivel mundial hay varios organismos que clasifican los suplementos dependiendo de cuánta evidencia científica los respalden o no. Uno de los más sencillos, una de las clasificaciones más sencillas es la del Instituto Australiano del Deporte. Esta clasifica los suplementos en 4 tipos, 4 grupos, mejor dicho, desde el grupo A hasta el grupo D, ¿ok? El grupo A tiene un respaldo científico para su uso en situaciones deportivas, utilizando los protocolos adecuados, ¿bien? Estos son los suplementos que se clasifican en este grupo, son los que tienen mayor respaldo. Luego de eso, tenemos el grupo B. En el grupo B están aquellos que necesitan una mayor investigación, que necesitamos profundizar un poco más en lo que es la investigación para apoyar los efectos benéficos que dicen tener ese suplemento. Aunque estos del grupo B se pueden utilizar en protocolos científicos o cuando haya estudio, un monitoreo de casos. ¿Bien? Ahora, a partir del grupo C ya están los suplementos de los que se tiene poca evidencia de sus efectos beneficiosos. ¿Okay? Y ya en el grupo D, que es el último grupo, están todos los suplementos que están prohibidos o que tienen un alto riesgo de la salud, o también que pueden dar positivo para alguna prueba de drogas. ¿Okay? Entonces, sobre todo en las personas o en los deportistas de alto rendimiento que tienen control antidoping, pues esto es muy importante, conocer cuáles son esos suplementos y evitarlos, ¿bien? Ahora, como les comentaba, el día de hoy nos vamos a enfocar en los suplementos más comunes a nivel de gimnasio, que es donde nosotros nos manejamos, ¿ok? Vamos a conversar sobre la glutamina, la L-carnitina, los BCA, la creatina, y nos vamos a enfocar un poquito más también en el suplemento proteico, que es uno de los más utilizados, ¿bien? Bien, perfecto. Recuerden, si tienen alguna duda o alguna pregunta en la medida que vamos avanzando con la transmisión, lo pueden escribir en la casilla. ¿Bien? Si tienen una pregunta hasta ahora, también. Perfecto. Ahora, vamos a comenzar con la glutamina. La glutamina es un aminoácido, ¿bien? Es un aminoácido no esencial y es uno de los más abundantes y tiene muchísimas funciones fisiológicas importantes. Ahora, a nivel de entrenamiento, a nivel deportivo, se le suelen se le quieren adjudicar ciertos beneficios con respecto al estímulo del aumento de masa magra y a la síntesis de glucógeno, ¿okay? La idea entonces con la glutamina es que al consumir la glutamina pues vamos a tener un mayor aumento de masa muscular o masa magra. ¿Ven? Sin embargo, la glutamina está clasificada en el grupo B. ¿Qué quiere decir esto? Como dije hace un ratito, que necesitamos más evidencia para apoyar esta hipótesis. ¿Qué es lo que sucede con la vitamina? Es un aminoácido no esencial. Ahí está la clave con la glutamina. ¿Qué quiere decir con no esencial? Que nuestro cuerpo lo puede sintetizar a partir de otros componentes. Si nosotros tenemos una alimentación adecuada, equilibrada y enfocada en nuestro objetivo y en nuestras particularidades, pues no va a haber ningún problema con la glutamina. Entonces, al momento en el que se realizan las investigaciones científicas, vemos que en las personas pues no hay un aumento significativo de la masa magra o no hay un efecto directo sobre el rendimiento de las personas, ¿bien? Es más que todo pues ya un suplemento o un nutriente que nosotros podemos sintetizar, ¿ok? Perfecto. Ahora, eso con respecto a la glutamina. Luego de eso tenemos la carnitina. Aquí Janina, hola Janina, ¿cómo estás?
gracias por acompañarnos en primer lugar. Me pregunta, ¿qué puedo comer para perder grasa abdominal? ¿Okay? Bien, la pérdida de grasa abdominal se va a enfocar en el déficit calórico que nosotros tengamos, ¿ok? Básicamente eso se traduce a nivel muy general en disminuir raciones de alimentos, aunque también tenemos que cuidar la calidad de la alimentación y junto con eso aumentar el gasto calórico diario a través de actividades físicas o deportivas, ¿bien? Entonces, esa va a ser la clave para la pérdida de grasa, Janina. Ahora, la pérdida de grasa muchas veces también para la pérdida de grasa suelen también recomendar la L-carnitina, que es justamente el suplemento del que estamos conversando ahorita. ¿Okay? La L-carnitina también la produce nuestro cuerpo, especialmente el hígado y los riñones. ¿Okay? Y es fundamental para el metabolismo de los lípidos. ¿Qué hace en sí la carnitina? La carnitina toma los ácidos grasos y sirven como un medio de transporte para su ingreso a la mitocondria. ¿Okay? Para su ingreso a la mitocondria. Una vez dentro de la mitocondria, el ácido graso se oxida. ¿Okay? Recuerden, la grasa como tal no se quema, sino que se oxida. Ahora, nuestro cuerpo produce carnitina. Entonces, la hipótesis de los suplementos de carnitina es que si nosotros tenemos una mayor cantidad de carnitina, pues vamos a tener también una mayor oxidación de las grasas. Pero esto no se ha visto apoyado por la evidencia científica. Tenemos que verlo más como un edificio. Si, por ejemplo, tenemos un edificio al que quieren entrar muchas personas y tiene ciertas cantidades de puertas, pues ahí podemos ver una especie de analogía. ¿bien? Entonces, el edificio sería esta mitocondria que va a oxidar las grasas, las puertas sería el receptor donde se va a unir la carnitina sería el transportador y, por ejemplo, las personas que quieren entrar al edificio serían las moléculas de grasa. ¿okay? Entonces, si nosotros queremos hacer que se oxide más cantidad de grasas, pues la respuesta no es aumentar los transportadores, sino tener mayor cantidad de edificios que nos permitan oxidar una mayor cantidad de grasas. ¿bien? Entonces, al momento de suplementar, probablemente la carnitina para la pérdida de grasa corporal no es el mejor suplemento. Perfecto. Entonces hay que tener claro ese punto con respecto a la carnitina. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la mayoría de los suplementos de carnitina tienen en sus especificaciones tomar antes del entrenamiento, justamente porque es el entrenamiento y la alimentación adecuada lo que te va a ayudar a perder grasa corporal, más allá del suplemento de L-carnitina como tal, ¿ok? Perfecto. ¿Ya? Ahora, por aquí me hacen algunas preguntas. Ana, hola Ana, ¿cómo estás? ¿Se recomienda tomar cápsulas para transpirar más en el entrenamiento? Bien, la transpiración, el sudor, es un mecanismo que tiene el cuerpo para regular la temperatura. Cuando nosotros estamos entrenando, usualmente, bueno, se produce mayor cantidad de calor y nuestro cuerpo, para compensarlo, para disminuir la temperatura, comienza a transpirar. El sudor como tal, la transpiración es simplemente líquidos y electrolitos. Entonces, tomar cápsulas para transpirar o entrenar con algún tipo de ropa o de alimento que te haga sudar más, no va a ser lo más adecuado si deseas perder grasa corporal. De hecho, no va a tener un efecto directo en la pérdida de grasa corporal. ¿Okay? ¿Qué va a tener el efecto directo en la pérdida de grasa? El entrenamiento que estés realizando y la alimentación adecuada que estás llevando, con su respectivo déficit calórico y manejando la calidad de tus alimentos, ¿ok? ¿Qué puede pasar, qué puede suceder cuando transpiras mucho luego del entrenamiento y te quieres pesar? Pues puede que en la balanza veas disminución en el peso, pero es muy probable que, bueno, que sea simplemente la pérdida de líquido. De hecho, es la pérdida de líquido lo que se ve reflejada en esos casos, ¿bien? Ahora, por eso les comento, si están utilizando opciones para transpirar mucho más y ven que luego de que entrenan y sudan muchísimo hay pérdida de peso, pues no necesariamente es pérdida de grasa, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado con eso. Perfecto, Ana, espero haber respondido tu pregunta, Ana. Ahora, también con el tema de transpiración es muy importante evitar la deshidratación, ¿ok? Si nosotros hacemos un entrenamiento muy intenso, si
queremos sudar mucho más, utilizamos, por ejemplo, ropa o cápsulas para transpirar, puede que te deshidrates mucho más rápido y puede ser peligroso para ti, ¿ok? Entonces ten cuidado con eso. Ahora, aquí abajo hay otras preguntas. Cecilia, hola Cecilia, ¿cómo estás? Bien, hay unas pastillas, unos comprimidos que tienen L-carnitina, es recomendable tomar eso. Bien, Cecilia, justo ahorita lo estábamos comentando. Eh, bien, la L-carnitina, el tomar L-carnitina como tal no te va a hacer daño, ¿sí? Pero tampoco te va a hacer el efecto que dice tener, que es el de disminución de grasa corporal, ¿ok? Como les comentaba hace un rato, la L-carnitina la podemos sintetizar nosotros, la sintetizamos normalmente, se utiliza en el metabolismo de las grasas, pero un aumento de L-carnitina o el aumento del consumo de L-carnitina a través de suplementos no necesariamente va a provocar la pérdida de grasa, ¿okay? Lo que provoca la pérdida de grasa es, como les comenté hace un ratito, y disculpen que sea tan repetitiva, pero es importante tenerlo en cuenta: déficit calórico y calidad de tus alimentos, ¿ok? Eso a nivel general. Ya nosotros, cuando estamos en una consulta, una asesoría, un acompañamiento personalizado, tomamos en cuenta muchos otros factores que la persona suele tener, antecedentes médicos o temas similares, ¿ok? Pero principalmente van esas dos para comenzar, ¿bien? Bien, ¿y qué pasa si haces mucho ejercicio y pesas más? Hola, Trixie. Bien, lo que puede suceder en ese caso, me imagino que es con respecto a luego del entrenamiento. Recuerda que durante el entrenamiento nosotros nos hidratamos, ¿ok? Entonces es muy probable que si tienes un aumento de peso corporal pueda ser por la hidratación. También hay cambios en lo que son líquidos corporales, así que también puede ser que temas de líquido, ¿ok? Pero justamente por eso el peso corporal total no es el mejor dato para medir progresos, ¿ok? Fluctúa muchísimo. Entonces, si deseas saber cómo va tu progreso, es necesario tener otras mediciones, otros parámetros por los cuales apoyarte. Eso lo podemos conversar luego también, si gustan, con más detalle. ¿Bien? Listo, Trixie, muchas gracias por tu pregunta. Espero haberle respondido. Cualquier otra duda, ya saben, escriben y las vamos comentando, ¿bien? Ahora, hasta ahora hemos conversado sobre la glutamina y sobre la carnitina. Ya sabemos que el uso de carnitina pues no nos va a hacer perder grasa corporal, ¿no? Bien. Ahora, tenemos también la cafeína. La cafeína es una ayuda ergogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a tener más energía para el entrenamiento. También se ha visto que puede promover en cierta medida la pérdida de peso, ¿ok? Aunque esto se ve principalmente, o se ha visto documentado en ciclistas, ¿ok? La cafeína sí es un suplemento clasificado en el grupo A, es decir, que lo podemos utilizar fácilmente antes de entrenar para aumentar la energía durante el entrenamiento, ¿ok? ¿Cuáles suelen ser las dosis recomendadas de cafeína? De 3 a 9 miligramos por kilogramo de peso, media hora, 90 minutos antes del ejercicio, ¿ok? Entonces, la cafeína sí es un suplemento que podemos utilizar. La cafeína, aparte del café, la podemos encontrar también en el té verde o en el té negro, en las bebidas en las gaseosas, en las bebidas de cola, aunque no por esto estoy diciendo que tomen gaseosa antes de entrenar, pero bueno, son algunas de las bebidas en las que podemos conseguir cafeína. En otros puede ser también en las bebidas energéticas, y en el chocolate también tiene cierta cantidad de cafeína, aunque principalmente en el café, ¿bien? Ahora, vamos con otro suplemento que son los BCA. Los BCA son los aminoácidos de cadena ramificada, ¿ok? Ahora, aquí este suplemento, o la explicación de este suplemento, se une también con los suplementos de aminoácidos esenciales y los suplementos de proteínas, ¿ok? Ahora, la proteína como tal es necesaria para cualquier persona, bien sea que esté entrenando o que no, pero cuando una persona está entrenando, tiene objetivos de pérdida de grasa, aumento de masa muscular, van a ser mucho más importante el tema de las proteínas, ¿ok? Ahora, las proteínas se conforman de aminoácidos. Es como hablar de, por ejemplo, un tren, ¿ok?
El tren completo con cada uno de sus vagones sería una proteína y cada uno de los vagones por separado serían aminoácidos. ¿Okay? Los aminoácidos de importancia biológica para el ser humano son 20 aminoácidos, de los cuales hay 9 que son esenciales. Cuando decimos que son esenciales es que nuestro cuerpo necesita consumirlos directamente de fuente externa. Es decir, nuestro cuerpo no sintetiza estos 9 aminoácidos esenciales. ¿Okay? Necesitamos tener una alimentación adecuada, consumir la cantidad adecuada de proteínas para que podamos tener estos aminoácidos esenciales. Y dentro de estos 9 aminoácidos esenciales hay algunos aminoácidos que tienen ramificaciones. ¿Okay? Es ahí donde se encuentran los BCA o los aminoácidos de cadenas ramificadas. Esta clasificación es más que todo por su estructura química. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de los BCA y vemos las investigaciones, sí se ha visto una mejora al utilizar BCA. Sin embargo, los efectos que tienen sobre la disminución de la pérdida de masa libre de grasa van más enfocados en estos aminoácidos de cadena ramificada, especialmente la leucina. ¿Okay? Sin embargo, sí se ha visto un mejor efecto cuando no solo son BCA, no solo es leucina, sino también los aminoácidos, el resto de los aminoácidos esenciales y el resto de los 20 aminoácidos. ¿Okay? Entonces, por esa razón es que los BCA se clasifican en el grupo B, ¿okay? Porque, bueno, necesitamos mayor evidencia para respaldar su uso. Los BCA, recuerden, bueno, el efecto que dice tener es que disminuye la pérdida de masa magra, ¿okay? Pero, bueno, antes de tomar BCA es necesario revisar cómo está nuestro consumo de alimentos proteicos, qué tan adecuado es o no, y tener en cuenta también dentro de esos alimentos proteicos, bueno, si estamos consumiendo la cantidad adecuada de aminoácidos esenciales. Perfecto, vamos a ir respondiendo a algunas de las preguntas antes de continuar. Bien, Evelyn. Hola, Evelyn. ¿Cómo hago para bajar la grasa abdominal? Bien, cuando hablamos de pérdida de grasa localizada, bueno, ese es un tema que también lo preguntan muchísimo. No podemos enfocarnos en una sola parte del cuerpo cuando hablamos de pérdida de grasa corporal o de aumento de masa muscular. ¿Ya? ¿Qué necesitamos favorecer? Por ejemplo, si deseas perder grasa abdominal, hay que generar, vuelvo de nuevo repetitivo, hay que generar un déficit calórico. En tu caso, por ejemplo, tener o aportar la cantidad de nutrientes adecuados y ya a partir de ahí pues va a haber una pérdida del porcentaje de grasa corporal total y seguramente una de las zonas donde va a haber pérdida de grasa corporal va a ser la zona abdominal. Ahora, con la zona abdominal también ocurren otros o están involucrados otros factores que pueden alterar esa pérdida de grasa en esa zona. ¿Okay? Por ejemplo, el aumento de cortisol, que es una hormona del estrés, usualmente está elevada cuando la persona está estresada o cuando la persona no duerme suficiente, por ejemplo, suelen ser algunas de las ocasiones en las que actúa esta hormona e impide la pérdida de grasa abdominal. ¿Okay? Entonces, si deseas perder grasa abdominal, primero tienes que enfocarte en perder grasa corporal total, pérdida del porcentaje de grasa corporal total. Cuida tu alimentación, realiza el entrenamiento adecuado, enfocado para ti, y aparte de eso, cuida muy bien tus horas de sueño, manejo del estrés, manejo de tus emociones. Todas esas cosas en conjunto te van a ayudar. ¿Okay? Bien, ahora, Hervis nos dice, quema de grasa no se baja de manera localizada, sino en general. Te recomiendo que ganen CardioHit o circuito. Sí, tal cual. Bueno, no se hace de manera general, de manera localizada, sino de manera general, perdón. Bien, ahora, con respecto al entrenamiento, claro, los entrenadores te pueden dar más recomendaciones mucho más específicas, y ese es su área de experticia. Pero te puedes enfocar en el aumento de masa muscular, ¿ok? Recuerden que les comentaba que las mitocondrias son las que van a oxidar grasas. Pues cuando nosotros hacemos un entrenamiento de fuerza muscular, aparte de desarrollar la fuerza muscular, estamos también fortaleciendo todas las células que lo componen, ¿okay? Entre ellos, pues, las mitocondrias.
Entonces, si aumentamos la masa muscular o desarrollamos la fuerza, también vamos a tener una mayor cantidad de mitocondrias y por lo tanto va a haber un aumento en la oxidación de las grasas. Entonces, te recomiendo esos también. ¿Okay? Bien, Carlos, hay mucha contradicción con respecto al consumo de los huevos. ¿Qué tan cierto es sobre su composición de las grasas? Bien, el huevo es un alimento muy completo, tiene grasas y tiene proteínas. Las grasas que tiene son saludables, ¿ok? Usualmente la controversia en la que se ve envuelta el huevo, la clara del huevo, es su relación con el colesterol. Ya esa relación ha sido desmentida, ¿ok? Es decir, el hecho de aumentar o del hecho de consumir huevo no aumenta el colesterol como tal. Podemos, y de hecho sería lo más recomendable, consumir los huevos junto con su yema, ¿ok? Porque son grasas, a la larga también son grasas saludables, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que tener cuidado con el tema de los huevos? El consumo excesivo, ¿bien? Tal cual con cualquier otro alimento, también su uso excesivo puede ser perjudicial, ¿bien? En general, a nivel general, se recomiendan que no sean más de 6 yemas a la semana, ¿okay? Aproximadamente. Bien, ahora, Hervis, las últimas evidencias han demostrado que puedes comer más de 2 huevos completos ya que no incrementan los VLDL, ¿okay? Sí, como les comentaba, pues no tienen un efecto directo sobre las grasas, sobre el aumento del colesterol, las grasas indeseadas en sangre, pero sí necesitamos mantener cantidades adecuadas, como con cualquier otra comida, como con cualquier otro alimento, ¿okay? La idea es ir variando y incluir en nuestra alimentación la cantidad correspondiente. Ahora, bien, ¿cómo activar la ruta metabólica de mTOR y AMPK? ¿Cuál de las dos rutas es más conveniente activar para una persona que busca ganancia muscular? Hola Wilmer, ¿cómo estás? Bien, fíjate, se ha visto evidencia de que los aminoácidos esenciales y las proteínas en general activan estas vías y por lo tanto aumentan el desarrollo de masa muscular, ¿okay? Si eres una persona que busca aumento de masa muscular, tienes que enfocarte en el contenido proteico de tu alimentación, eso con respecto al tema nutricional, ¿ok? Asegurarte que ese aporte proteico tenga una buena cantidad de aminoácidos esenciales y de leucina. Eso lo vamos a conversar también con el último suplemento, que es el de proteínas, ¿ok? Para manejar, bien, ¿cierto? ¿Cómo podemos alimentar? Para manejar mejor el estrés y mejorar el sueño o la visita. Bien, fíjate, el manejo del estrés requiere de muchas herramientas, ¿ok? Los profesionales que más se enfocan en manejo de estrés son los psicólogos, ¿ok? Entonces, de ellos podemos tener algunas herramientas para manejar el estrés. En general, lo que podemos hacer es primero identificar cuál es nuestra fuente de estrés, ¿okay? Cuál es nuestro estresor y clasificarlo en, ¿podemos controlarlo o no? Si podemos controlarlo, si podemos hacer algo al respecto, pues actuar. Si no, pues ya es necesario tomar conciencia de que no podemos manejar ese problema, ¿okay? Eso con respecto al manejo del estrés, pero como te comento, un psicólogo te puede dar muchas más herramientas y mejores. Y con respecto a mejorar el sueño, acá se recomienda, por ejemplo, crear rutinas. Depende de cuál sea el problema que tienes para conciliar el sueño. Si es, por ejemplo, que tu sueño se interrumpe mucho, si sueles levantarte muy seguido a ir al baño, entonces en esos casos evitar los líquidos justo antes de dormir, evitar los estimulantes, ¿ok? El café suele ser un estimulante, entonces evitarlo cerca de las horas de dormir pueden ser algunas de las recomendaciones que te pueden ayudar a mejorar el sueño, ¿ok? Y mantener horarios, ¿bien? Perfecto. Ahora, Cecilia nos pregunta, las mujeres en cuánto nivel de calorías, cuánto es lo normal que se debe consumir cuando es para bajar de peso o de muscular. Bien, Cecilia. Fíjate, el requerimiento calórico de cada persona va a depender de muchos factores, ¿ok? Por supuesto, va a depender de nuestro sexo, si eres hombre, si eres mujer, cuál es el objetivo que deseas lograr, y también del tipo de actividad física que realices.
la intensidad, la frecuencia a la semana, es decir, del gasto calórico total que tengas, ¿ok? No podría decirte en este momento, con pocos datos, cuál es tu requerimiento calórico total. Como te comento, son muchos los factores que influyen, ¿ok? Entonces hay que tomar eso en consideración. Si deseas saber cuál es tu requerimiento calórico total para pérdida de peso o para aumento de masa muscular, te recomiendo que tengas acompañamiento con un profesional de la nutrición, ¿ok? Recuerda que nosotros, bueno, en el gimnasio, en todas las sedes, tenemos nutricionistas. Por ejemplo, puedes contactarnos si tienes alguna duda adicional, ¿ok? Pero sí es necesario que tengas un acompañamiento para saber esos datos exactos, ¿bien? Perfecto. Y bueno, y que se tomen en consideración todos los aspectos que deben tomarse. Por ejemplo, en Internet hay muchísimas páginas que te dicen cómo calcular tu RTC, pero hay aspectos en particular de cada persona que es necesario que tomemos en cuenta, ¿ok? Entonces ahí viene la responsabilidad del profesional de darte toda esa información. ¿Bien? Listo. Ahora, Sara nos pregunta, ¿cómo se puede hacer para controlar el hambre excesiva? Soy deportista, pero aún así mucha hambre, aún así me da mucha hambre. Bien, Sara, primero hay que ver por qué te da hambre, ¿ok? Quizás tu alimentación está enfocada en ti, en tu tipo de gasto energético, es probable que estés por debajo de tu requerimiento calórico total. ¿En qué fase estás? Hay que verificar si necesitas hacer algún cambio en tu peso corporal, por ejemplo. Hay varios factores ahí que hay que tomar en cuenta, Sara. Ahora, si lo que me hablas es de ansiedad, pues usualmente los procesos de ansiedad vienen seguidos o vienen luego de un proceso de estrés, ¿ok? Entonces, usualmente si una persona tiene ansiedad, hay que buscar el origen, tratarlo desde el origen, ¿bien? Luego de eso, desde el punto de vista nutricional, organizarnos, organizar en esos momentos de mayor ansiedad, comidas, ¿ok? Bien sean meriendas o comidas principales que te ayuden a evitar esos periodos de ansiedad, ¿ok? Entonces, ahí, Sara, en tu pregunta, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Ahorita se me ocurren eso, se me ocurren, por ejemplo, si estás haciendo la cantidad de comidas adecuada, o si estás esperando mucho entre una comida y otra, o si has aumentado el tipo de entrenamiento que venías realizando. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta para responder esa pregunta, Sara. Pero si tienes, bueno, a nivel general serían estos, ¿ok? Pero si tienes más, si tienes alguna otra duda, escríbela y lo conversamos un ratito, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Ok, por ahora no hay ninguna. Bien, vamos a continuar. Habíamos conversado entonces de los BCA. Como te comenté hace un rato, Wilmer, los BCA favorecen la síntesis de proteína, los aminoácidos esenciales, ¿okay? Especialmente la leucina. ¿Okay? Bien, ahora, vamos con la creatina, es uno de los suplementos también, bueno, es uno de los más utilizados también. La creatina sí se clasifica en el grupo A de los suplementos, ¿ok? ¿Cuál es el efecto de la creatina? Mejora las adaptaciones del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona que tiene altos volúmenes de entrenamiento o su entrenamiento es de muy alta intensidad, puede utilizar la creatina para ayudar a las adaptaciones luego del entrenamiento, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que va a poder entrenar más, ¿ok? Por eso usualmente este suplemento es para esas personas, altos volúmenes, personas que entrenan más de una vez al día o personas o deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, son beneficiarios de este tipo de suplementos, ¿ok? Es un suplemento bastante seguro, y usualmente suele hacerse, o la dosificación suele hacerse con un protocolo de 0.3 gramos por kilogramo de peso al día durante los primeros 5 días, la primera semana, y ya luego una dosis de mantenimiento de 3 a 5 gramos. ¿Okay? La creatina se absorbe mucho mejor cuando está acompañada con carbohidratos y con proteínas, ¿ok? Es decir, que el usar el suplemento sí
Puedes hacerlo junto con un alimento de proteínas y de carbohidratos, va a favorecer la absorción. ¿Okay? Eso con respecto a la creatina. Ahora, luego de eso, el suplemento de proteínas también está clasificado en el grupo A. Es uno de los más utilizados por la mayoría de las personas. El suplemento de proteínas nos va a ayudar a tener una proteína de mayor absorción y también nos va a ayudar a complementar el aporte proteico. ¿Bien? Claro, dependiendo del caso, las personas tienen un aporte o necesitan o tienen un requerimiento de proteínas que va entre los 1.4 a los 2 kilogramos, los 2 gramos por kilogramo de peso al día, ¿ok? Entonces, claro, eso va a depender de las características de cada persona, del objetivo que tengan y de la intensidad y frecuencia del entrenamiento. ¿Okay? Entonces, el suplemento proteico te puede ayudar a cubrir esa cantidad, aunque usualmente la podemos, cuando hablamos de usuarios, de usuarios, por ejemplo, que vemos en el gimnasio, fácilmente lo podemos cubrir con alimentación, ¿ok? Pero el suplemento también es una ayuda adicional. ¿Okay? Perfecto, con el tema de proteicos. Y pues sí, este también, como había comentado hace un rato, que era parte de la pregunta de Wilmer, esto nos va a ayudar a aumentar la síntesis de masa muscular. Es decir, que si deseas aumentar tu masa muscular, este puede ser una muy buena opción. ¿Okay? Bien. Ahora, hay distintos tipos de suplementos proteicos dependiendo del origen del suplemento como tal. ¿Okay? El más usual es el suero láctico, suero de leche, el whey. Pueden haber también de caseína, de albúmina, de carne, de origen vegetal también para las personas que tienen un estilo de alimentación vegano o vegetariano. ¿Okay? Ahora, dentro de las proteínas de suero hay tres tipos, tres clasificaciones, dependiendo de cómo se eh, elabora cada una de ellas. ¿Okay? Tenemos las concentradas, tenemos las aisladas y las hidrolizadas. Las concentradas tienen una mayor cantidad de grasas y carbohidratos, su concentración de proteínas va entre 55 y 89% aproximadamente, y no es recomendable para las personas que tengan intolerancia a la lactosa, ¿okay? Porque justamente conserva carbohidratos. Luego de eso tenemos la aislada, que es cuando el suero de leche se somete a una ultrafiltración. Esto hace que tenga una concentración proteica del 90-95%. ¿Okay? Es decir, va a tener un mayor aporte de proteínas y una menor cantidad de grasas, lactosa y colesterol. ¿Okay? Entonces, el suplemento del whey aislado es mucha mayor cantidad de proteínas. Y tenemos también la proteína hidrolizada, que es cuando el producto se somete a una acción enzimática. ¿Qué hace esto? Corta los enlaces entre los aminoácidos y lo hace aún más absorbible, más rápidamente. ¿Okay? Se absorbe mucho más rápido que el aislado y que el concentrado. La desventaja es que, bueno, tiene un sabor un poco más amargo y tiene un mayor costo. ¿Okay? Ahora, cada tipo de suplemento proteico puede ser utilizado para distintos escenarios. Por ejemplo, si hay una persona que desea perder grasa corporal, probablemente un tipo de proteína concentrada no va a ser la mejor elección, porque aparte de la proteína tiene también grasas y carbohidratos. ¿Okay? Entonces, estos aspectos es necesario tomarlos en cuenta cuando estamos eligiendo un suplemento proteico. ¿Okay? ¿Qué hay que tomar en cuenta entonces? ¿Cuál es nuestro objetivo? Si tenemos algún tipo de intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, si estamos bajo un régimen especial, si decidimos ser vegetarianos o veganos, por ejemplo, también va a depender de eso. Y un aspecto a considerar para la compra del suplemento proteico es su calidad, y justamente la calidad del suplemento proteico se mide con la cantidad de leucina que aporta. ¿Okay? Al menos unos 3 gramos por 3 gramos de leucina por 20 gramos de producto es lo adecuado para un suplemento proteico. ¿Okay? A veces, en algunas ocasiones, el suplemento solo nos indica cantidad de BCA y nos dice que tiene leucina,
Entonces, bueno, los BCA no solo es leucina, entonces hay que tomar en cuenta también ese dato. Es probable que por alguna razón pues no nos indiquen cuál es la cantidad de leucina que tiene ese producto. ¿Bien? Ahora, vamos a responder algunas de las preguntas, a ver dónde quedamos. Ahorita antes de terminar, quiero darle algunas recomendaciones sobre cuándo, cómo saber si necesito un suplemento nutricional o no, ¿ok? Bien, quedamos con Sara. Bien, Aide nos pregunta, ¿qué puedo hacer para no perder la masa muscular? Bien, Aide, la conservación de la masa muscular va a depender de los nutrientes que estés consumiendo y de la actividad física que estés realizando, ¿ok? Tendríamos que evaluar ambos aspectos. Principalmente, para evitar perder la masa muscular, no olvides tus alimentos proteicos, ¿ok? Pueden ser proteínas de origen vegetal o animal. Los más sencillos, bueno, las proteínas de origen animal, pescado, pollo, carne de res, ok, pavita, pueden ser otras opciones. El huevo, que también es una fuente de proteínas muy importante, de muy alto valor biológico, ok. Con respecto a los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, las menestras tienen un buen perfil cuando los combinamos con cereales, entonces puedes ir haciendo combinaciones también al respecto para evitar perder tu masa muscular, ¿ok? Otra recomendación, otro factor que evita que nosotros perdamos masa muscular es utilizarlo, ¿okay? Utilizar tu músculo. Recuerda que lo que no utilizamos solemos perderlo. ¿Okay? Mantenerte en movimiento, si puedes entrenar fuerza muscular muchísimo mejor. Circuitos de funcional, por ejemplo, entrenamientos de alta intensidad también pueden ser por intervalos de alta intensidad. ¿Okay? Entonces, eso puedes hacer para evitar perder la masa muscular. ¿Okay? Siempre tus alimentos proteicos, no olvidarlos, bien sea de origen animal o vegetal, fácilmente se pueden obtener todos los aminoácidos y tu entrenamiento. Ahora, Eve nos pregunta, nos dice, si estoy entrenando en casa promedio 1 hora, ¿puedo seguir tomando el BCA durante el entrenamiento y luego tomar mi proteína como lo hacía antes cuando asistía al gym? Bien, Eve. Ahí hay que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, ¿cuál es tu objetivo? Bien, ¿cuál es tu objetivo? Principalmente, si estás en aumento de masa muscular, si estás buscando perder grasa, ¿qué es lo que deseas lograr? En segundo lugar, hay que tomar en cuenta, antes de toda esta situación, esa alimentación que tú llevabas estaba enfocada en ese objetivo, estabas viendo resultados, todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta, ¿ok? Bien, hay que tomar en cuenta también la intensidad del entrenamiento que realizabas antes y la intensidad del entrenamiento que estás realizando ahorita. Si antes entrenabas en el gimnasio, es muy probable que esa intensidad haya disminuido, ¿ok? Entonces, si anteriormente, por ejemplo, tu objetivo era, estoy colocando un ejemplo, ¿ok? Si tu objetivo era la disminución de grasa corporal y estabas en un déficit calórico, y se tenía en consideración un entrenamiento de intensidad moderada o alta, ya el hecho de haber cambiado la intensidad del entrenamiento disminuye, o debería disminuir también, o debería ajustarse, mejor dicho, debería ajustarse la cantidad de energía que estás aportando a tu alimentación, ¿okay? La cantidad de energía que estás consumiendo. Yo te recomendaría consultarlo. Si tienes o si estabas en acompañamiento con un nutricionista, consúltalo con tu nutricionista. Si no, escríbeme por acá y lo conversamos con esos detalles. ¿Cuál era tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo actualmente? Y cuál era la intensidad de tu entrenamiento, ¿ok? Si tu objetivo era pérdida de grasa, te recomendaría que no los tomes por el momento. Sin embargo, ahí también tendríamos que evaluar cómo está tu consumo proteico en general, ¿ok? Porque, bueno, si me comentas que con tu alimentación no tienes un buen consumo proteico, pues te recomendaría que siguieras tomando las proteínas como lo hacías anteriormente. Pero bueno, tendríamos que especificar para cada uno de los casos, ¿ok? Entonces, si gustas, escríbeme algunos de los detalles con respecto a tu objetivo y tu intensidad de entrenamiento anteriormente y lo conversamos un poquito más a fondo, ¿bien?
Perfecto. Pero sí, si ha habido si la persona quiere perder peso, quiere perder grasa y ha tenido una disminución importante de su gasto calórico, es necesario ajustar y probablemente sea beneficioso suspender el uso de los suplementos por el momento, ¿ok? Eso, por ejemplo, si ha disminuido la intensidad de su entrenamiento. ¿Ok? Bien, Julia nos dice, pesaba 100 kilos, obesidad mórbida, perdí peso con natación, caminar, atletismo, gym, pero no logré quitar flacidez. Alimentación, poco carbo, poca carne, mucha fruta, lentejas. Bien, Julia. Entonces Julia nos comenta, gracias por compartir tu caso, Julia. Nos comenta que ella pesaba 100 kilos, sin obesidad mórbida, perdió peso, entrenabas con natación, con atletismo y gimnasio, no logró quitar la flacidez. Con la alimentación, poco carbohidrato, poca carne, mucha fruta y lentejas. ¿Okay? Bien, entonces acá hay varios aspectos. Poco carbo, poca carne. Tendríamos que evaluar, probablemente hayas hecho una restricción calórica muy drástica. ¿Okay? Si nosotros queremos perder grasa corporal y mantener la tonicidad o evitar la flacidez, hay varios aspectos que necesitamos tomar en cuenta. ¿Okay? Sí, el déficit calórico es importante, es fundamental, pero no debe ser muy drástico. ¿Okay? Pérdidas drásticas de peso evitan que nuestra piel regrese o vaya disminuyendo también su área, ¿ok? Entonces es más probable que la piel quede un poco más suelta si tenemos pérdida de grasa muy brusca. Entonces eso habría que tomarlo en consideración. También es muy probable si la cantidad o si el aporte proteico, en tu caso, Julia, era muy bajo o estaba por debajo de tu requerimiento proteico, es muy probable que esa pérdida de peso, aparte de grasa, también haya sido a expensas de masa muscular. Entonces, pérdida de masa muscular también favorece lo que es, bueno, el tema de la flacidez, ¿bien? Entonces, ¿qué debemos cuidar si nosotros queremos perder grasa o queremos perder peso corporal? Primero, que el proceso sea paulatino, para que nuestro cuerpo vaya también acostumbrándose a esos cambios, igual nuestra piel. ¿Okay? El déficit calórico, que es muy importante, pero evitar los extremos. Ahí es donde nosotros actuamos. ¿Okay? Ahí es donde nuestro acompañamiento como nutricionista se hace notar. ¿Okay? Sí, necesitas un déficit calórico, pero lo vamos a controlar de esta manera, de forma que puedas perder entre tantos y tantos kilos a la semana y no pierdas tonicidad y no veas flacidez. ¿Okay? Aparte de eso, como vamos a hacer una restricción, por ejemplo, de carbohidratos o de grasas, aunque la de carbohidratos es mucho más común, pues vamos a hacer esa restricción con ese grupo de alimentos, pero vamos a compensar con proteínas o vamos a asegurarnos que el requerimiento proteico sea el adecuado para que tu masa muscular se mantenga en la medida de lo posible durante el proceso. ¿Okay? Esa es la idea, no solamente es perder grasa, perder peso, es durante todo el proceso mantener la masa muscular. Eso es lo que hacemos con el tema nutricional. ¿Okay? Déficit calórico, manteniendo requerimiento proteico adecuado. Si la persona puede hacer entrenamiento, muchísimo mejor. Por ejemplo, una persona que tiene un sobrepeso, tiene sobrepeso, obesidad mórbida, pues ya sí, el entrenamiento lo recomendado es que sea mixto, ¿ok? Es un entrenamiento de fuerza muscular y de resistencia cardiovascular, ¿ok? Así como lo hacías, natación, atletismo, gimnasio, excelente. Pero probablemente el tema de alimentación fue lo que te faltó ajustar un poquito para evitar esa flacidez, ¿ok? Eso hay que tenerlo en consideración. Si tienen dudas sobre en cualquier momento del proceso que están llevando, bien sea para perder grasa o para aumentar masa muscular, no duden en consultar con un nutricionista, ¿okay? Con un nutricionista, un profesional de la nutrición colegiado. ¿Okay? Por eso el gimnasio tiene a la disposición nutricionistas en todas las sedes. En todas las sedes tienen este acompañamiento. Entonces, no dejen de hacer sus preguntas y de consultar. Perfecto, bien. Evelyn, pensé que tenías otra respuesta. Bien. Ahora, ¿tienen alguna duda hasta ahora? ¿Tienen alguna consulta?
aparte del todo el tema de pérdida de grasa que hemos conversado hasta ahorita. Bien. Como les decía hace un momento, me gustaría comentarles eh, cuáles son las consideraciones que debemos tener si deseamos o si estamos pensando en consumir algún alimento o algún suplemento nutricional, perdón. Hay varios aspectos que necesitamos tomar en consideración, ¿bien? Primero, ¿tengo hábitos de alimentación adecuados? ¿Mis hábitos de alimentación son saludables o no? ¿Okay? Eso es necesario que lo evaluemos primero. Usualmente todo el proceso de acompañamiento nutricional se hace en varias fases, ¿okay? Es decir, o lo hacemos, sí, se puede decir que en varias fases. Primero buscamos mejorar los hábitos de alimentación de la persona. ¿Okay? Si tú estás pensando en utilizar un suplemento o de consumir un suplemento, primero pregúntate, ¿mis hábitos de alimentación son adecuados o no? Porque de nada vale invertir en estos suplementos y luego, bueno, comer alimentos, por ejemplo, frituras o ultraprocesados que sean frecuentes en nuestra dieta. Entonces, eso es lo primero que necesitamos preguntarnos. Si deseo utilizar suplementos, ¿mi alimentación es adecuada? ¿Mis hábitos son adecuados, sí o no? ¿Okay? Aparte de eso yo conozco cuáles son mis requerimientos de energía y de nutrientes. Por ejemplo, yo soy una persona que deseo perder deseo perder grasa corporal o por el contrario, deseo aumentar masa muscular. Yo sé cuánto necesito para lograr ese objetivo, ¿bien? Si la respuesta es no, probablemente primero sea mejor conocer cuál es tu requerimiento y ya luego pensar en un suplemento. Recuerden que los suplementos también tienen cierto aporte calórico y, como les comentaba en un principio, complementan la dieta normal. Entonces, primero conocer cómo es una dieta, cuál debería ser una dieta recomendable para ti o una alimentación recomendable para ti, según tus objetivos, y ya luego de eso, pues, considerar el uso de un suplemento, ¿bien? Aparte de eso, también hay que ser muy conscientes con el tipo de entrenamiento que estamos realizando, ¿okay? Que era un poco lo que le comentaba ahorita con la pregunta de hace un rato. Yo llevo un entrenamiento de alta intensidad o de moderada a alta intensidad. Mi entrenamiento incluye fuerza o solo cardiovascular, cuántas veces a la semana voy a entrenar, este, todos esos aspectos con respecto al entrenamiento también hay que tomarlos o debemos tomarlos en consideración si estamos pensando en utilizar suplementos, ¿ok? Los suplementos están enfocados en justamente personas, bueno, que entrenan. Dependiendo de la intensidad del entrenamiento y la frecuencia, se puede adaptar el uso del suplemento a cada caso, ¿ok? Pero si no estamos entrenando adecuadamente, pues lo más probable y lo más seguro es que el suplemento no tenga el efecto deseado en nosotros. ¿Bien? Recuerden que por más proteínas que tomemos, por ejemplo, si deseamos aumentar masa muscular, si no le estamos dando el estímulo adecuado al músculo, pues no va a haber un aumento de masa muscular. Es el consumo de proteínas y el estímulo al músculo. Entonces hay que estar atentos a esas dos cositas. ¿Okay? Bien, Eben nos dice, sí estaba en trabajo de subir masa muscular y bajar algo de grasa abdominal ya localizada, ya que bajé hasta llegar al peso según mi talla y no quiero perderlo poco ganado. A ver, bien, deseabas aumentar masa muscular, bajar algo de grasa abdominal. Ok, habías perdido peso, perdiste peso y en ese caso estabas quizás tratando de mantener la masa muscular o de aumentarla. Bien, vamos a revisar aquí. Ok, bien, fíjate. ¿Qué te recomiendo en tu caso? Me comentas entonces que vienes de un proceso de pérdida de peso, perdiste el peso y deseabas aumentar tu masa muscular. Bien, ahora, ¿qué hay que hacer en tu caso? Primero mantenerla, ¿ok? Mantenerla y luego probablemente pues sí se puede aumentar la masa muscular. Pero durante este momento, esta coyuntura que estamos viviendo ahorita, te recomiendo que te enfoques en alimentación, no tanto en suplementos, a menos que ese suplemento vaya en función
de tu alimentación, que ya tú sepas qué cantidad de suplemento utilizar para el tipo de entrenamiento que estás realizando ahorita, ¿ok? Es la única manera. Pero si no tienes un acompañamiento o una asesoría al respecto, te recomiendo en ese caso en particular que lo suspendas por este momento, ¿ok? Sobre todo si estás haciendo solo entrenamientos en casa con poco peso. Entonces trata de seguir con el movimiento en casa, mantén tu calidad de alimentación adecuada, no olvides los alimentos proteicos, pero suspende por ahora los suplementos, ¿ok? De igual forma, si tienes alguna otra duda o deseas profundizar un poco más en tu caso, también escríbeme y lo conversamos. Bien, a ver. Bien, hola, buenas tardes. Podemos tomar yogur Spell cero calorías en el desayuno o en la cena, y a qué hora recomienda comer fruta si no estamos haciendo tanto ejercicio. Bien, el yogur Spell sí lo podrías consumir, no hay ningún problema, puede ser en el desayuno, puede ser en la cena. Con respecto al horario del consumo de frutas, pues no hay un horario en específico para el consumo de frutas, ¿ok? Las frutas las puedes consumir en cualquier horario del día. Lo que hay que mantenernos es, bueno, con qué las estamos consumiendo, en qué forma las estamos consumiendo, en zumo, en jugo, la fruta entera, es el único detalle, Borja, pero del resto no hay mayor inconveniente, ¿sí? Puedes seguir consumiendo tu yogur, y las frutas puede ser, por ejemplo, como acompañante en el desayuno, puedes incluirla a media mañana o a media tarde, ¿okay? Sin mayor inconveniente. Si no te sientes cómodo incluyendo las frutas en la cena, pues no hay mayor problema, pero asegúrate de consumirlas en alguna de las comidas del día, meriendas, desayuno, ¿ok? Bien, ok, Julia nos comenta un poquito más. Fue un proceso difícil, ahora cómo regreso a mi firmeza pasada, ¿habrá algo que pueda hacer? Ese fue mi error. Bien, Julia, fíjate, bueno, podríamos evaluarte, sí, tendríamos que evaluarte, ver si con el aumento de masa muscular o en un proceso de aumento de masa muscular podemos hacer algo con el tema de la flacidez como tal, ¿ok? Pero, bueno, desde el punto de vista nutricional, pues es probable que sea poco lo que podamos hacer con el tema de flacidez, más allá de mejorar tu musculatura, ¿okay? Mejorar esa masa muscular, aumentar tu fuerza muscular para ayudar un poco a que tu piel regrese a su estado normal, ¿ok? Pero sí tendríamos que evaluarte. En algunos casos, cuando eso ocurre, ya algunas de las soluciones son quirúrgicas, dependiendo del el grado de flacidez de la persona. ¿Okay? Eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, todo en ese caso hay que valorarlo, hay que evaluarlo. Con un profesional de la nutrición, a ver qué herramientas se pueden utilizar, y también con un médico. ¿Okay? Entonces, esa sería la respuesta como tal. Sigue con tu entrenamiento, hay que entonces mejorar. Si sigues esa alimentación muy baja en proteínas, hay que mejorarla, ¿ok? Ajustar tu alimentación y ya pueden valorar eventualmente si es necesario quizás algún otro tipo de intervención, más allá del tema nutricional, ¿ok? Bien, bueno, llevamos ya casi una hora. Eh, Me gustaría esperar algunos minutos más. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna consulta adicional que hacer, o algún comentario, si tienen cualquier comentario o sugerencia, también la pueden dejar por acá, ¿ok? Bien, Borja nos pregunta, ¿por qué estamos perdiendo peso desde que comenzó la cuarentena? Todos estamos igual. ¿Qué nos recomienda para evitar la pérdida de peso y músculo? Bien, bien. Sí, la pérdida de peso durante la cuarentena puede deberse a la pérdida de masa muscular, ¿ok? Este es un momento de muchísimo estrés, eso también supone pues un gasto extra para nuestro organismo, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tratar de mantenerlos en la medida de lo posible calmados y llevar la alimentación como la veníamos llevando antes de todo el proceso, y cuidar particularmente el consumo de alimentos proteicos, ¿ok? El consumo de las carnes, pollos, pescados, evitar que sean frituras, tratar de no quedarnos en sedentarismo, movernos, ¿ok? Movernos en la medida de lo posible.
Si puedes hacer también algún tipo de entrenamiento con algo de peso. Por ejemplo, acá muchos de los entrenadores han hecho circuitos de funcional, circuitos con objetos con peso, entonces trata de hacer también esos entrenamientos, al menos durante este momento. Ahora, si tú ves que la pérdida de peso es muy exagerada, pues ya consulta para a un nutricionista a ver qué podemos hacer, porque es probable que sea otro tema, ¿okay? Más allá del tema de estrés normal que estamos viviendo. Entonces, trata de hacer eso. Lleva tu alimentación tal cual como la venías llevando, adecuadamente, alimentos de calidad, alimentos proteicos y movimiento. Bien, ¿cuál es el horario de cenar o consumir la cena? Bien, bien. Fíjate, el horario de la cena va a depender muchísimo de la rutina de la persona. ¿Okay? ¿Qué debemos asegurarnos con la cena? Que no sea, que no esté muy cercano a la hora de dormir. Necesitamos asegurarnos de que el cuerpo va a hacer su proceso de digestión adecuadamente. Aproximadamente 2 horas antes de dormir sería la hora para la cena, o incluso antes. ¿Okay? Pero ese sería el tiempo mínimo. ¿Bien? Pero como te comento, el horario de cena va a depender muchísimo de la rutina de la persona. Bien, Carlos nos pregunta, ahora que no se puede comprar muchas verduras, ¿cómo puedo balancear con los granos, arroz y frijoles para no subir de peso? ¿Okay? Bien, Carlos. Eh, pues ahí lo que podemos hacer es manejar las cantidades. Es el único detalle que podemos hacer. Si aparte también se te ha hecho difícil la compra de frutas, porque las frutas y las verduras también, o sea, si puedes comprar frutas, pues puedes utilizarlas, ¿ok? Pero bueno, tendríamos que hacer control de cantidad de esos alimentos si estabas en un proceso de pérdida de grasa o de peso, ¿ok? Entonces, si tenías acompañamiento, contáctate con tu nutricionista. De igual forma, en la medida de lo posible, si puedes así sea poca cantidad de incluir vegetales, inclúyelos, ¿ok? Así sea en poca cantidad. Bien, muchas gracias. Luisita nos dice, ¿cuál será el próximo horario? Bien, Luisita, el próximo horario para las transmisiones. Bien, si es próximo horario para las transmisiones, bueno, no tenemos fecha programada, pero lo estaremos anunciando. Probablemente sea el mismo día, a la misma hora. Pero bueno, se va a anunciar cuando ya esté aprobado a través de las redes sociales. ¿Bien? Las proteínas comerciales son similares a las proteínas caseras. ¿Qué grado de diferencia existe? Moquegua. Bien, Moquegua. Cuando hablas de proteínas caseras son los alimentos, carne, pescado, pollo. Bien, no son similares, son productos, es decir, están estas mismas proteínas, pero son son absorbidas mucho más rápidamente, ¿ok? El proceso de digestión, de absorción y metabolismo, pues es diferente a las proteínas de origen animal comunes, carne, pescado o pollo. ¿Okay? Entonces, sí tienen las diferencias, aunque con cualquiera de las dos podemos aportar la cantidad de proteínas que la persona requiere. ¿Okay? No son estrictamente necesarios el uso de suplementos o proteínas. A menos que la persona sea un atleta de alto rendimiento, que probablemente ahí sí sea necesario algún suplemento adicional. Pero sí, esa es la diferencia. Están procesadas de forma que nuestro cuerpo las absorba más rápidamente. ¿Bien? Perfecto, Carlos. Bueno, Carlos, espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias a ti también por habernos acompañado. ¿Okay? Bien. Ahora, ya llevamos 1 hora de transmisión. Este, si tienen alguna duda en particular o alguna otra pregunta, a pesar de que ya no estemos en transmisión, pueden hacerla, pueden dejar su comentario y estaré en el transcurso de la tarde respondiéndolas, ¿ok? Perfecto. Ahora, espero que el tema de suplementos haya quedado claro. Si tienen alguna duda al respecto, también pueden comentar al respecto o pueden preguntar al respecto. Recuerden que en los suplementos, los más
recomendados son los de proteínas y los de creatina. ¿Okay? Son los que tienen un mayor respaldo científico. Pero, como todo, necesitamos conocerlos. Nosotros los nutricionistas necesitamos saber de ustedes cosas como sus antecedentes médicos, sus objetivos, particularidades, detalles que nos permitan enfocar su alimentación y o suplementación lo mejor que podamos. ¿Okay? Entonces, recuerden no jugar con esos detalles, por algo nosotros lo hacemos personalizado. Si tienen o si buscan en internet alguna información y desean seguirla, primero consulten con un nutricionista. Bien, bien. Liana, vamos a responder algunas preguntas más. Liana nos dice, si yo estoy en déficit calórico, ¿es recomendable tomar suplementos o no? Bien, Liana, va a depender, ¿sí? Por ejemplo, si estás en déficit calórico, lo más probable es que no necesites suplemento si cubres tus requerimientos con tu alimentación, ¿ok? Igual si tu entrenamiento es de intensidad moderada, vas 3 o 4 veces al gimnasio, por ejemplo, en el momento en que se va al gimnasio, probablemente no necesites suplementos. Si una persona en déficit calórico, por alguna razón de tiempo, de practicidad o de lo que sea, no puede cubrir sus requerimientos de energía o de nutrientes, podemos utilizar un suplemento. ¿Okay? En esos casos los podríamos utilizar. Lo que haríamos sería adaptar ese suplemento, la cantidad de ese suplemento, al déficit calórico que necesita la persona y listo. ¿Okay? Pero como te comento, primero tendríamos que valorarlo. ¿Okay? Pero en un principio no es estrictamente necesario. Ah, perfecto. Gracias a ti, Violeta, por acompañarnos. Bien, ¿a qué correo se pueden enviar las consultas? Bueno, las consultas las pueden escribir por acá en la casilla. Pueden también escribirme, por ejemplo, por Instagram. ¿Okay? En Instagram soy @medicen.nutri. Pueden ser algunas de las vías en las que podamos comunicarnos, pero bueno, principalmente esta como una casilla de comentarios. Mi Facebook también podría ser un lugar donde me escriban sus inquietudes, aunque no suelo revisarlo muy seguido. Entonces, probablemente a través de Instagram pueda ser un poco más rápido, ¿sí? Bien, y Sara, gracias a ti, Sara, por habernos acompañado el día de hoy, ¿bien? Y gracias a todos los que se han conectado, gracias a todos los que se van a conectar luego, los que van a hacer sus preguntas. Les agradezco muchísimo, primero que me acompañen acá en este espacio y que ustedes también se den el tiempo de este tipo de espacios. ¿Okay? Y la idea es que nosotros podamos brindarle la mayor cantidad de información posible. Recuerden, nosotros con información pues tenemos muchísimas herramientas y queremos que ustedes también las tengan, que puedan tomar sus decisiones con respecto a su alimentación, a su entrenamiento y a la suplementación en dado caso. ¿Okay? Entonces, muchas gracias a ustedes nuevamente por estar acá. Y bueno, esperemos que estos espacios se sigan dando, ¿ok? Como les comento, entonces estoy disponible por cualquier duda que tengan, ¿vale? Por ahora me despido, ¿bien? Y nos vemos en otra oportunidad.